al doctor Ari y le voy a pedir a él que comparta su pantalla para que podamos arrancar. Si quieren ahora podemos apagar los videos. Otra cosa, antes de que arranquemos les quería comentar que si tienen preguntas las pueden hacer en el chat y Ari va a ir haciendo interrupciones en algunos momentos del seminario para poder ir contestando las preguntas que vayan surgiendo, o si no también vamos a tener un tiempo al final para que podamos responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Incluso al final, si quieren habilitar su micrófono, pueden hacerlo para hacer una pregunta en forma oral también, o ponerlas en el chat también. Así que bueno, muchas gracias, Ari, si querés compartir tu pantalla ahora, y ya tenés habilitado. Espera, yo voy a poner mudos a todos y te voy a habilitar a vos el micrófono para que no haya interferencia de sonido. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Julieta, perdón, aparece un anuncio de host. No aparece... Perdón, Ari, decime de nuevo, que no te escuché. Ya, cuando intento compartir mi pantalla me aparece un mensaje de error que las personas que atienden a la Webex no pueden compartir su pantalla. No veo en los slides. Antes sí, ahora no. Tienes que darle el host, Julieta, a Ari, por favor, para que él pueda... Espérame un minuto. Sí, gracias. A ver ahora. No veo la pantalla. No, espera un minuto que está intentando compartir, Ari. Uh-huh. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí, perfecto. Esperame un segundo que... Perfecto. Podés arrancar, Ari, cuando quieras. Excelente. ¿Todos se escuchan bien, Ari? ¿Me escuchan bien todos? Sí. Perfecto, una última cosa. Estoy compartiendo mi pantalla, se ven ya las slides, pero tengo yo una ventana con los asistentes a la llamada. Podés minimizarlo. A ver si yo puedo, espera, voy a ver si yo puedo apagarles el video a todos y... Ari, ¿pudiste minimizar la pantalla? ¿Los participantes? Las opciones que tengo son... me da la opción de mostrar o no mostrar a los participantes. Sí, y si tocas eso, ¿no podés minimizar? Únicamente quedan los que están... ¿con cámara? Exactamente. Ok, ¿podrán apagar la cámara? Todos los que tengan la cámara activada para que él pueda, porque no sé por qué no pueden minimizarlo. Tengo nada más a Daniela Amigó con la cámara encendida. A ver si yo la puedo, espera, a ver si yo puedo apagarla. No sé por qué. Que apague abajo a la izquierda la camarita. Ahí está, ahora sí. Perfecto, ok, excelente. Bueno, nos vamos rápido. Entonces, gracias a todos. Gracias a todos. Yo soy Ari Franco, soy parte del equipo de soporte técnico en América Latina para SOPHiA GENETICS y hoy voy a platicar un poco efectivamente acerca de las opciones que ofrecemos desde SOPHiA GENETICS para hacer análisis de exomas completos o exomas clínicos y explicar un poco de por qué consideramos que esa es una estrategia muy eficiente en la rutina clínica. Entonces, a manera de introducción muy breve, una de las cosas que más se analizan utilizando este tipo de herramientas son evidentemente lo que se denominan enfermedades raras. Entonces, lo primero que les quiero mencionar es que estas enfermedades raras, si se consideran todas juntas, en realidad no son tan raras.
hay estimaciones de que 1 de cada 10 personas a nivel global están afectados por una de estas enfermedades raras hereditarias. Entonces, es una cosa importante que tener en cuenta. La mitad de estas personas que tienen una enfermedad rara son niños. Y aproximadamente el 30% de estos niños no van a llegar a su cumpleaños número 5, ¿no? No van a llegar a la edad de 5 años. Entonces, es una cosa relativamente importante, es un grupo de enfermedades muy importantes. El 80% de estas enfermedades raras, de lo que se denomina una enfermedad rara hereditaria, están causadas por un solo gen que tiene un fallo, que tiene un problema, variantes patogénicas en un gen específicamente. Y la mayoría de ellas pueden ser diagnosticadas cuasi exclusivamente a través de una estrategia como lo es el análisis de un exoma completo o de un exoma clínico. Esto, entre otras cosas, porque existe heterogeneidad genética muy grande en estas enfermedades. Dicho de otra manera, variantes patogénicas en distintos genes pueden ocasionar fenotipos muy similares. Entonces, de manera clínica exclusivamente es complicado poder trabajar y poder hacer un diagnóstico certero. Y bueno, nada más mencionar que esta odisea diagnóstica por la que tienen que pasar estos pacientes desde que es identificada la condición hasta que tienen un diagnóstico claro, puede ser en principio en promedio de 5 años. Entonces, es una cantidad importante de tiempo la que tienen que estar lidiando con esta situación estos pacientes antes de poder tener al menos una idea clara de cuál es el problema. Ok, entonces en los últimos años ha habido un cambio muy importante en el paradigma médico, donde la intención es proporcionar medicina personalizada, ¿no? Desde diagnóstico personalizado, tratamiento, un manejo clínico en general, que sea específico para cada uno de los pacientes y que de alguna manera mejore la prognosis que va a tener cada uno de ellos. Ya no es tan útil esta estrategia de todos los pacientes que tienen en principio una enfermedad similar, tratarlos de la misma manera. Esto evidentemente ha sido ayudado por los avances que ha habido en la tecnología de secuenciación. Por más de 30 años, la única alternativa disponible era secuenciación por Sanger y eso me permitía hacer solamente un gen o un grupo pequeño de genes, analizarlos y buscar variantes potencialmente patogénicas o clínicamente relevantes en general en un grupo limitado de genes. Y evidentemente estos avances en tecnología, la secuenciación masiva en paralelo de manera específica, ha permitido que se puedan tener ahora estrategias que involucran un análisis de un exoma completo, por decir algo. Aunado a esto, los costos de secuenciación se han abatido, han ido disminuyendo de una manera incluso mayor a la que se predecía considerando esta ley de Moore en los 60s, en los 70s, donde se preveía que la capacidad de los procesadores de las computadoras se duplicaba cada año, después cada 2 años. Pero entonces eso va contribuyendo a que el costo de secuenciación por base sea cada vez más bajo con el aumento en la capacidad de los secuenciadores y hace de alguna manera cada vez más asequible esta tecnología para laboratorios o para individuos que hace relativamente pocos años no tenían definitivamente acceso. De manera general, para las personas que les interesa este asunto del Big Data, hay predicciones de que dentro de los próximos 5 años la cantidad de información que se genera específicamente en el área de genómica va a superar estas otras grandes bases de datos, como son Twitter, como son YouTube, o la cantidad de datos que generan los astrónomos a nivel global. Entonces es una cosa realmente importante en estos días. Entonces, de manera muy general, las estrategias que se tienen para utilizar secuenciación masiva en paralelo, o NGS, Next Generation Sequencing, como se denomina todavía muy frecuentemente, las estrategias para utilizar esta tecnología en análisis genómicos, específicamente en el área del diagnóstico clínico, incluyen varias opciones, desde estos pequeños paneles, Small Targeted Gene Panels, son pequeños paneles que están dirigidos, que están enfocados
De manera general, consideramos un panel pequeño los que tienen menos de 100 genes. Después este grupo grande de large gene panels, paneles grandes que tienen más de 100 genes. Y después en una categoría única, esto sería más grande que un panel grande. Desde nuestra perspectiva tenemos opciones como analizar un exoma completo, donde puedo analizar los aproximadamente 20.000 genes del genoma humano o analizar el genoma completo incluso. Entonces, todas estas alternativas están disponibles, cada una tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente. Cuando yo trabajo con un panel pequeño, me voy a enfocar en un grupo relativamente pequeño de genes, en un solo gen incluso, o en algunos genes nada más. Y la intención es poder diagnosticar una sola patología o un grupo muy limitado de patologías. Esta es una estrategia que ha sido muy popular, potencialmente barata comparada con otras alternativas, pero quizá uno de los problemas más serios que tiene esta estrategia es el hecho de que yo necesito tener un paciente que tiene un cuadro clínico de libro de texto, muy obvio, muy específico, y entonces yo tengo una hipótesis, o el médico tratante tiene una hipótesis muy clara sobre cuál podría ser la enfermedad, y busca los genes asociados a esa enfermedad, si hay alguna variante clínicamente relevante ahí. Evidentemente, como son paneles pequeños, el desempeño analítico suele ser muy bueno, la cobertura con la que yo voy a poder cubrir estos genes al secuenciarlos va a ser muy buena comparado con otras alternativas más grandes. Y después tenemos el resto de las aplicaciones que son más grandes, desde lo que denominamos paneles grandes hasta el exoma completo y el genoma completo. Evidentemente, mientras más genes esté incluyendo yo en el análisis, mayor va a ser o más amplio va a ser el espectro de enfermedades que yo voy a poder diagnosticar utilizando estas herramientas. Definitivamente son alternativas que podrían considerarse más caras que los paneles pequeños enfocados, pero si uno considera el costo por gen, en realidad el costo se abate de manera significativa y uno empieza a ver que es en realidad una alternativa útil y competitiva en ese sentido. Cuando yo trabajo con los paneles pequeños, podría en principio prescribir para un paciente un grupo grande de estos ensayos, y aún así probablemente no encontrar cuál es la variante causal, no identificar cuál es la variante que está generando el problema, mientras que con estas alternativas más grandes la tasa de diagnóstico se incrementa de manera significativa. Estas alternativas, este grupo de paneles grandes incluye desde las alternativas que tenemos que ofrecer en SOPHiA GENETICS, dos paneles específicamente, uno que denominamos HDS o Hereditary Disorder Solution y uno que denominamos CES o Clinical Exome Solution. Entonces la idea aquí es sí tener un grupo más grande de genes, pero de cualquier manera estar ceñidos a genes donde está perfectamente clara y perfectamente probada su involucramiento de estos genes en patologías conocidas. ¿Okay? Entonces eso restringe un poco el análisis a estas cosas que tenemos bien conocidas, bien identificadas y caracterizadas. Y eso podría representar de alguna manera una ventaja con respecto al siguiente paso, que sería el exoma completo, en dos sentidos principalmente. Por un lado, la cantidad de hallazgos incidentales que voy a tener va a ser reducida, porque estoy analizando un número más pequeño de genes. Y sí, por otro lado, al analizar un genoma completo o un exoma completo, yo puedo empezar a enfrentarme a situaciones en donde no es perfectamente claro o no es perfectamente entendido todavía cuál es la participación que tienen algunos genes en ciertas patologías, y la interpretación de los datos se puede complicar de manera importante. Entonces aquí tengo justamente esas dos opciones en los dos círculos más pequeños, este HDS o Hereditary Disorder Solution, que son 569 genes asociados a enfermedades que son más comunes, que tienen una mayor incidencia en la población. Después este Clinical Exome Solution es un paso grande, son casi 4.500 genes. Otra vez, todos tienen implicaciones claras en patologías conocidas. Y finalmente tenemos la última opción, que es todavía más grande que un panel grande o que un exoma clínico, que sería un exoma completo donde se analizan 20.000 genes
simultáneamente, ¿no? Regiones codificantes específicamente de todos los genes. Entonces aquí nada más para darles una idea muy general, esta no es una lista exhaustiva de algunos grupos de patologías que pueden ser identificados con cualquiera de estos tres sistemas, de estas tres alternativas. Tenemos cosas comunes, desórdenes del espectro del autismo, cardiomiopatías, por ejemplo. Tenemos síndromes de cáncer hereditario, tenemos desórdenes neuromusculares, tenemos discapacidad intelectual ligada al cromosoma X. Insisto, esto es nada más para dar una idea de la cantidad de patologías o grupos de patologías que se pueden analizar con el sistema. Ok, entonces ahora voy a platicar específicamente de las soluciones que ofrecemos desde SOPHiA GENETICS. Estas soluciones las denominamos bundles. Y los denominamos bundles porque lo que le ofrecemos a los usuarios es, aparte del kit para en el laboratorio preparar las bibliotecas, hacer el enriquecimiento basado en captura en las regiones de interés, aparte de esos reactivos, le ofrecemos a los usuarios el poder analítico de los pipelines y sistemas que hemos desarrollado en SOPHiA GENETICS. Voy a hablar ahorita más adelante un poco de esto, pero es una parte crítica, una parte importante, especialmente importante para poder asegurarse el desempeño analítico de las soluciones es el ideal en una aplicación clínica, lo que se espera para una aplicación clínica. Y finalmente nuestra plataforma, nuestro DDM, que por un lado permite visualizar ese resultado generado por el pipeline de análisis y tiene una serie de herramientas específicas para los usuarios clínicos. Entonces, sí, claramente, como les mencionaba, los pipelines analíticos que hemos diseñado en SOPHiA GENETICS están hechos específicamente tomando en cuenta cuál es el kit que se va a utilizar para preparar las bibliotecas y cuál es el secuenciador que se va a utilizar para hacer finalmente la secuenciación de esas bibliotecas. Una de las metas más importantes de SOPHiA GENETICS es esto de ser agnósticos, ser universales y poder proporcionar alternativas analíticas para los usuarios independientemente de que estén utilizando nuestros kits de preparación de bibliotecas o no. Entonces tenemos ahí algunas de las compañías con las que trabajamos, para las que hemos diseñado pipelines específicos, todos con un grado clínico, para asegurarnos, insisto, de que el desempeño analítico es el requerido para una aplicación tan sensible. No, en general hemos trabajado con más de 200 aplicaciones, más de 200 combinaciones de un kit de preparación de bibliotecas y un sistema de secuenciación, una plataforma de secuenciación. Ok, entonces voy a hablar el resto de la charla específicamente de nuestras alternativas para exomas, que son el exoma clínico o CES y el exoma completo, West Whole Exome Solution. Entonces, primero voy a hablar un poco de la producción de los datos. Cuando ustedes compran uno de estos bundles, van a tener todos los reactivos listos para poder parar estas bibliotecas y para poder hacer el enriquecimiento subsecuente basado en captura, como mencionaba hace un momento. Entonces, todos los reactivos van a estar incluidos y esto es un flujo de trabajo que tenemos ya perfectamente estandarizado y optimizado. Y los resultados que hemos obtenido con otros laboratorios, trabajando ellos directamente en esas circunstancias, han sido excepcionales. El flujo de trabajo consta de 2 días, es un protocolo de captura, como he mencionado ya un par de veces, entonces eso tiene algunas peculiaridades y algunos requerimientos dentro de la parte del wet lab, la parte del laboratorio. Durante ese primer día, de manera muy general, se preparan las bibliotecas individuales, bibliotecas que se generan a partir de fragmentación del DNA genómico total de la muestra. Se ligan adaptadores, se hace un dual site selection para restringir el tamaño de los fragmentos y mejorar la eficiencia de la captura y de la secuenciación posteriormente. Se amplifica esa biblioteca y al final del día se hace un pool entonces de todas esas bibliotecas individuales, cada biblioteca correspondiendo a una muestra independiente. Durante el segundo día se hace el enriquecimiento. Hasta este punto el pool de bibliotecas comprendía el genoma completo de cada una de las muestras y aquí lo que se hace es una hibridación entonces con sondas dirigidas a las regiones de interés, a las regiones específicas, dependiendo del panel, puede ser estos 4.500 genes o estos 20.000 genes, dependiendo de si es el exoma clínico o el exoma completo.
Esa captura, esa hibridación que se hace con las ondas dura 4 horas y después se hace una captura utilizando perlas de streptavidina. Estas ondas están biotiniladas, entonces con perlas de streptavidina se pueden capturar esas ondas que después de la hibridación van entonces a estar hibridadas con los fragmentos de interés, como son moléculas de biblioteca de interés, y de esa manera se lavan el resto de las moléculas de biblioteca y se enriquece entonces la preparación en las regiones de interés. Hay pasos de control de calidad, como en cualquier protocolo, asegurando que la distribución de tamaños es que las concentraciones que estoy obteniendo, los rendimientos que estoy obteniendo después de cada paso son los esperados. Y listo, al final del segundo día yo tengo ya la posibilidad de secuenciar mis bibliotecas. De manera muy general, este es el multiplexing que recomendamos nosotros dependiendo de la plataforma para trabajar con nuestro exoma completo. Recuerden, este WES es Whole Exome Solution. Dependiendo de la plataforma, evidentemente va a ser distinto el número de muestras que se pueden multiplexar. Esta es una de las cosas que más nos interesa, una de las cosas que hemos diseñado de manera más cuidadosa en nuestros bundles, en nuestros kits, es el hecho de generar una uniformidad de cobertura muy alta, que es algo que voy a enseñar un poco más adelante, y con esa uniformidad de cobertura alta, yo maximizo la cantidad de muestras que puedo analizar. Quizás estas plataformas son más comunes, un Nexic, por ejemplo, ya sea en un mid output o en un high output flow cells, yo puedo correr o largar 16 muestras o 48 muestras respectivamente. En un MySeq puedo hacer solamente 4 muestras en un cartucho V3. La siguiente parte es la parte del análisis, y quizá aquí veo que ya hay varias preguntas. Julieta, podemos hacer una pausa pequeña y responder algunas de estas preguntas si consideras adecuado. Perfecto, perfecto, Ari. Te comento las preguntas. A ver, espera. La primera pregunta, sí, acá está. La primera pregunta consultan si estas estrategias se refieren, creo que lo que hablabas al principio que mencionabas sobre todos los paneles, ¿no? ¿Estas estrategias se refieren solo a ADN genómico o incluye también RNA, es decir, nivel de expresión de genes en un determinado tejido? Ya, ok, con estas alternativas que estoy platicando aquí, este Whole Exome Solution y Clinical Exome Solution, es exclusivamente a nivel de DNA genómico, ¿no? Tenemos algunos paneles en otros contextos con los que ya hemos empezado a trabajar muestras de RNA también, y los pipelines asociados a analizar esos datos, pero en este caso estas estrategias son exclusivamente para DNA genómico. Perfecto. Después preguntan, bueno, algo parecido. ¿Tienen paneles RNA para la detección de translocaciones? Ok, otra vez, no a nivel de exoma completo o exoma clínico. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, para tumores sólidos, para enfermedades mieloides, tenemos esa tecnología disponible, pero no a este nivel de exoma completo y exoma clínico. Perfecto. Después, una consulta. Hola, Ari, una consulta. ¿Con 4 horas de captura es suficiente o puede ser recomendable que sea overnight? Ok, en realidad tenemos dos protocolos estandarizados y validados. Uno es justamente overnight, otro es con 4 horas. Y no vemos ninguna diferencia significativa en la calidad de los resultados al final. Entonces, nuestra conclusión es que 4 horas es suficiente, y los laboratorios que deciden así hacerlo no van a estar comprometiendo nada de su resultado por no hacerlo toda la noche. Después preguntan, ¿se puede saber qué genes están incluidos en el exoma clínico? Claro que sí, les podemos hacer llegar la lista de genes de los dos paneles. Probablemente te la pasamos a ti, Julieta, y tú la puedes Sí, distribuir. nosotros tenemos esa información, así que sí, no sé, o sea, esta persona que escribe es María Beatriz, pero no sé exactamente de dónde es. Después, María Beatriz, si nos querés decir de qué institución sos, te contactamos para pasarte la información correspondiente, pero sí está disponible esa información, por supuesto. Claro, evidentemente ustedes la tienen. Claro, gracias. Sí. Después preguntan, que esta en realidad me parece que es más para nosotros, porque dicen, ¿qué laboratorios en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, tienen equipamiento para estas metodologías? Ariel pregunta, que no sé de dónde es. Como mencionaba Ari, para el exoma clínico
el equipamiento más adecuado para hacerlo y donde sería más costo efectivo poder hacer este estudio sería un equipo NextSeq. Y bueno, en Ciudad de Buenos Aires hay algunos laboratorios que tienen este equipamiento. Después no sé si querés que te contactemos para pasarte esa información o para, si vos querés saber si alguien está ofreciendo este servicio. Incluso también en Rosario hay equipos y laboratorios que pueden también, que tienen equipos disponibles que permiten hacer este tipo de estudios. Después preguntan, ¿por alguna aplicación es posible visualizar translocaciones o reordenamientos con la información de Whole Exome Sequencing? Perdón, se me cortó un poquito el sonido en esa pregunta. Te repito. Preguntan, ¿por alguna aplicación es posible visualizar translocaciones o con la info de Whole Exome Sequencing? Para visualizar translocaciones habitualmente se requiere sondas específicas que me permiten identificar algunas translocaciones que están ya bien caracterizadas, bien descritas, como esta Bowland inversion asociada a algunos tipos de cáncer. Tenemos algunos paneles más pequeños específicamente para trabajar con cáncer que consideran estas opciones también, pero a este nivel no tenemos esa alternativa. Perfecto. Después preguntan cuál es la concentración del material genómico necesario de DNA de partida. Ok, nosotros nuestro protocolo trabajamos con una cantidad relativamente grande, como es normal para los sistemas basados en captura. Son 200 nanogramos totales de DNA genómico con lo que iniciamos el protocolo. Mira, acá Ángela le pregunta a la persona que preguntó por el tema de reordenamiento, si se podían detectar, si se refería a CNVs. Y la persona que, bueno, en realidad es Maximiliano Ceballos de Córdoba, responde que sí, que así es, que se refiere a CNVs. Ok, CNVs específicamente, ok, perdón, no había entendido entonces la pregunta. Sí, definitivamente. No, sí, yo tampoco. Definitivamente podemos detectar CNVs. Esta es una de las alternativas que le ofrecemos a los usuarios que son más populares, que son más útiles. No todos los kits de la competencia o los análisis de la competencia permiten hacer esto. Entonces sí, definitivamente, ahorita tengo una diapositiva un poquito más adelante, es como 98% de los genes del Clinical Exome Solution se puede identificar estos CNVs, y en un porcentaje más bajo, arriba del 90%, para el Whole Exome Solution se pueden detectar CNVs específicamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, creo que por ahora son esas las preguntas, así que si querés podemos continuar y después respondemos al resto de las preguntas. Excelente, ¿sí? Continuamos. Gracias. Perfecto. Entonces, estos son datos específicamente del Clinical Exome Solution, aunque en realidad lo que voy a estar mencionando aquí aplica también para el Whole Exome Solution. Y esta es una de las situaciones que les mencionaba hace un momento que es particularmente importante para nosotros, es una de las cosas en las que más cuidado ponemos al momento de diseñar estos paneles, y tiene que ver con la uniformidad de cobertura que se puede lograr. Entonces, aquí lo que tenemos en el eje de las X de cada una de estas gráficas son las regiones que están siendo analizadas, tanto con nuestro Clinical Exome Solution como con una alternativa comercialmente disponible. Y en el eje de las Ys lo que tenemos es una escala logarítmica de cuál es la cobertura ya normalizada que se obtiene en cada una de estas regiones que están en el eje de las X. Lo que estamos viendo ahí en el 0 es la cobertura mediana que se obtuvo, ¿no? Considerando todas las regiones que se analizaron, es la cobertura mediana, y las dos líneas punteadas que están por debajo y por encima del 0 son hacia abajo el 20% o la quinta parte de esa cobertura mediana, y hacia arriba es 5 veces esa cobertura mediana. Y lo que estoy mostrando aquí es que el 98% de las regiones que se analizaron están dentro de ese rango de la quinta parte y 5 veces la cobertura mediana, y solo el 2% está fuera de esa región. Esto es particularmente importante porque ustedes saben, mientras más regiones que tengan una cobertura muy baja, por ejemplo, por debajo de la quinta parte de la cobertura mediana, yo por un lado no voy a poder tener la misma certeza y la misma confianza en las variantes encontradas en esa región, y lo que termina haciendo un usuario normalmente es disminuir la cantidad de muestras que analizan simultáneamente, disminuir el multiplex,
para que de alguna manera el tener más lecturas por muestra compense de cierta manera esas regiones que están teniendo baja cobertura. Entonces, mientras mayor sea la cobertura, en realidad esto le conviene más al laboratorio, va a mejorar el costo por reacción, va a disminuir los costos de operación del laboratorio. Y adicionalmente, con lo que preguntaba el doctor Ceballos, la herramienta que utilizamos para poder detectar CNVs depende en buena medida de la homogeneidad de la cobertura. Mientras más homogéneo sea, el resultado va a ser va a ser mejor. El resultado de la identificación de CNVs específicamente. Si yo comparo entonces esto contra otra alternativa, en esta otra alternativa, dentro de ese mismo rango solo está el 91% de las regiones de interés, de las regiones blanco de ese panel. Entonces ahí claramente salimos bien parados en esa comparación. Aquí algunas de las recomendaciones, cuántos millones de fragmentos en principio deberían de ser utilizados para obtener una cobertura específica. Entonces ahí tenemos, si yo utilizo 2 millones de lecturas, 35 por va a ser mi cobertura mediana, el 90% de las regiones de interés va a tener al menos una cobertura de 20 por. Yo voy a tener solamente el 17% de todas las regiones de interés con una cobertura mayor a 50 por. En el otro extremo tenemos 12.5 millones de fragmentos, es decir, hay 2 lecturas por cada uno de esos fragmentos, 12.5 millones de fragmentos, me van a dar una cobertura mediana de 220 por, y el 99% de las regiones de interés va a estar por encima del 50 por. Este umbral del 50 por es lo que se utiliza tradicionalmente en estas aplicaciones clínicas para un ensayo de tipo germinal, como es este. La recomendación nuestra entonces está en realidad entre estos dos, entre 7.5 millones de fragmentos y 10 millones de fragmentos, y están dentro de ese rango. En principio, la cantidad o las regiones de interés que van a tener la cobertura mínima aceptable van a ser significativamente altas y en principio van a poder hacer un análisis con confianza. Aquí una pequeña cosa extra que quería mencionar, comparando nuestro WES, en este caso es el WES, no el CES, aunque insisto, aplica a los dos paneles por igual. La manera en la que hemos diseñado las ondas para capturar los primeros exones de los genes es muy particular y nos asegura que vamos a tener una cobertura adecuada de esos primeros exones. Comparado con algunos paneles que se han utilizado de otras compañías, el alto contenido de GC que tienen esos exones requiere de este diseño específico de las sondas de captura, y si no lo tienen, lo que vemos ahí claramente es que comparado con el segundo exón, que ya no tiene ese porcentaje extremo de GC, la profundidad que se obtiene es significativamente más pequeña. Ahora, aparte de nuestro exoma completo, existen ya otras alternativas en el mercado, alternativas de una generación más reciente y que han solucionado también en la misma manera en la que nosotros hemos solucionado este problema, la cobertura del primer exón. Uno de esos casos es Twist, es un panel excelente también, aunque ese no sea de nosotros. Yo creo que ese panel junto con el nuestro son las mejores alternativas que existen actualmente en el mercado. Yo sé que ustedes en Biosystem también trabajan con Twist, entonces eso es una cosa excelente. Y por otro lado, nosotros tenemos también algo que ofrecerle a esos usuarios de Twist, en el sentido de que tenemos un pipeline analítico que se ha generado específicamente considerando los datos que se obtienen a partir de uno de estos paneles con diferentes instrumentos de Illumina. Ok, aquí nada más mostrando rápidamente la reproducibilidad, tanto la reproducibilidad como la repetibilidad de nuestros kits es excelente. Lo que estamos viendo aquí, cada uno de estos puntos es una variante que se encontró. Se hizo un análisis con una réplica, es decir, se hizo 2 veces el análisis exactamente de la misma muestra y se analiza cada variante a qué fracción alélica salió en el ensayo 1, en el eje de las X, contra el ensayo 2, contra la réplica 2 en el eje de las Y. Entonces, mientras más cerca estemos de esta línea punteada roja, en medio quiere decir que la fracción alélica fue más cercana a idéntica en las dos réplicas, y adicionalmente a eso vemos claramente esta distribución alrededor del 50% y del 100% para estas variantes, para la fracción alélica de estas variantes, que es claramente lo que se espera para un ensayo de línea germinal, donde yo tengo o heterocigotos u homocigotos.
¿no? Entonces, una prueba más del excelente diseño de nuestro kit. Ok, entonces ahora respecto a los CNVs que preguntaban hace un momento, ustedes no tengo que decírselos, probablemente están más enterados de estas situaciones. Son clínicamente relevantes y son clínicamente relevantes en un porcentaje importante de individuos. Entonces, 10% de pacientes afectados con estas enfermedades mendelianas, estas enfermedades hereditarias monogénicas, podrían ser hasta a 35% de las variantes patogénicas asociadas a un gen en particular, asociadas a una enfermedad en particular. Entonces, estos se sabe, son clínicamente relevantes y son muy frecuentes. Es muy frecuente tener estos CNVs como variantes causales de diferentes fenotipos. De manera muy general, quiero platicarles de cómo funciona nuestro sistema de detección de CNVs. Por un lado, si yo tengo una inserción o una deleción relativamente cortas, más cortas que el tamaño de la longitud de la lectura que está utilizando el secuenciador, si yo tengo entonces esas inserciones o esas deleciones, cuando yo mapeo mi lectura contra el genoma de referencia, voy a identificar ahí que hay fragmentos extra en el caso de una inserción, o hay fragmentos que no están en el caso de una deleción, y esa es la información que yo tengo directamente del mapeo. Sin embargo, cuando yo tengo una deleción más grande de la longitud de una lectura, o una inserción más grande de la longitud de una lectura, entonces eso no lo voy a poder encontrar mapeando contra el genoma de referencia, y la información que yo tengo es simplemente asociada a la cobertura específica que tengo en esa región localmente, ¿no? Entonces aquí en este caso tenemos una deleción en heterocigosis. Claramente tenemos lecturas que están aquí en la parte de abajo, que tienen esta parte azul, que no tienen en este caso la deleción. En la parte de arriba están las que sí tienen la deleción, en principio van a ser la mitad y la mitad y se identifican así, y en el caso de estas más grandes, estos arreglos cromosómicos más grandes, estos CNVs, claramente yo no tengo ninguna lectura asociada a la deleción, pero sí tengo que la cobertura es más baja en esta región localmente. Esto que tengo aquí a la izquierda entonces es el output que genera el software una vez que se hace el análisis. Esto, para los que hacen MLPAs, se parece, lo van a encontrar familiar, se parece al output que genera Cofalizer, con el que es el software con el que se analizan esos datos de MLPAs, de MRC Holland. Entonces, es una idea similar. Lo que hace nuestro algoritmo es comparar, una vez que se normalizó ya esa cobertura, en cada una de las regiones que estamos analizando, comparar esa cobertura en al menos 8 muestras que fueron procesadas y que fueron secuenciadas simultáneamente. Es un punto importante, tienen que ser procesadas y analizadas simultáneamente, secuenciadas simultáneamente estas 8 muestras, y todos estos puntos que yo veo aquí en gris, no sé si se alcanzan a ver, estos puntos que están en gris representan cuál es la cobertura que se vio en esas, en 7 de las 8 muestras. Y los puntos que están en un color sólido, ya sea azul o rojo, son los de la muestra en la que se está haciendo el análisis específicamente. Y lo que podemos ver aquí claramente es que la cobertura que yo estoy obteniendo en prácticamente todas estas regiones que están analizadas para esta muestra no es distinta de la cobertura que está en el resto de las muestras. Sin embargo, en esta región, en este CFTR, en este gen CFTR, los exones 25, 26 y 27, yo estoy viendo que para esta muestra claramente la profundidad de cobertura que tengo en esa región, en esos 3 exones, en esta muestra es significativamente menor que lo que tengo en el resto de las muestras. Entonces ahí puedo claramente identificar que tengo una deleción en este caso, y en este caso esta deleción equivale a que solo tengo una copia de las 2 copias que debería de tener de manera normal. Entonces esto nada más es una muestra muy breve de lo que hace nuestro sistema. Esto es un modelo teórico en el que si repetimos el ensayo de las mismas 8 muestras un número X de veces, lo que vamos a ver es que la cobertura no va a ser exactamente igual en cada uno de los ensayos. Vamos a tener, de hecho, una distribución, ¿no? Y esa distribución, el número de lecturas asociadas a esa región en particular, en el caso de un individuo normal que no tiene un CNV,
la profundidad de secuenciación va a estar alrededor de lo que es esperado para un individuo que tiene 2 copias. Y mismo asunto, la cobertura que yo veo aquí cuando tengo una copia, o la cobertura que yo veo cuando tengo 3 copias, va a seguir también una distribución en ese número X de veces que se repite el ensayo. Lo único que quiero mencionar aquí es que mientras más heterogénea sea la cobertura, tanto dentro de una muestra como entre las distintas 8 muestras que se están analizando, mientras mayor sea ese ruido, esta distribución entonces va a ser más ancha. No va a ser un pico tan angosto, tan estrecho como tengo aquí arriba, sino que eso va a ser más ancho y eso va a empezar a generar que haya sobrelape entre estas curvas y eso me va a llevar a tener falsos positivos o falsos negativos. Los settings del algoritmo están diseñados para ser particularmente sensibles porque preferimos tener falsos positivos a perder una variante real, pero de cualquier manera lo que quiero mostrar aquí es que mientras más ruido tenga, y ese ruido va a provenir de la uniformidad de cobertura y del patrón de cobertura entre muestras que son analizados simultáneamente, mientras más ruido tenga, la posibilidad de tener falsos positivos o falsos negativos va a aumentar. Entonces, aquí es lo que les mencionaba hace un momento. En el caso del Clinical Exome Solution, 98.1% de los genes del panel, que en este caso eso equivale a 4.408 genes, tienen la posibilidad de detectar, tenemos la posibilidad de detectar CNVs con nuestras herramientas bioinformáticas. En el caso del Whole Exome, 93.3% del panel. Y en ambos casos, la resolución que yo obtengo es entre 2 y 5 exones. No, si yo tengo un rearreglo más pequeño, un rearreglo que nada más me está duplicando un exón, por ejemplo, probablemente lo encuentre el sistema, pero la posibilidad de tener ahí un falso positivo va a ser mayor en principio, ¿no? La resolución, insisto, está afectada por el tamaño de la región que está siendo duplicada o deletada. En el caso del exoma de Twist, que les mencionaba hace un momento, esa alternativa que le ofrecemos a los usuarios de analizar, permitirles analizar sus datos con nuestro pipeline de análisis, va a incluir pronto también la posibilidad de aplicar este módulo y poder detectar CNVs en ese exoma. ¿Cómo vamos de tiempo, Julieta? ¿Tomamos preguntas o me sigo y ya dejamos las preguntas para el final? Me faltan pocas. Hay algunas preguntas, pero si querés terminar y dejemos las preguntas para el final. En realidad quedan más o menos 15 minutos de tiempo. Ya, perfecto. Ok, excelente. Entonces, lo que quiero platicar aquí son algunas de las herramientas que tiene disponible en nuestra plataforma una vez que ya se hizo el análisis y ya están ustedes haciendo la interpretación de los datos. Y probablemente una de las situaciones más comunes y uno de los retos más importantes asociados a un análisis de este tipo es encontrar cuáles son las variantes clínicamente relevantes dentro de la cantidad increíble de variantes que va a encontrar el sistema. ¿Okay? En un panel con 4.500, con 20.000 genes, esperamos tener decenas de miles de variantes en cada uno de los pacientes. Insisto, se vuelve una cosa como encontrar una aguja en un pajar, se vuelve una cosa complicada. Entonces, las herramientas de las que dispone nuestra plataforma incluyen varios niveles, desde poder preclasificar todas las variantes de acuerdo a la potencial patogenicidad que tienen, utilizar paneles virtuales, utilizar la posibilidad de generar filtros personalizados dependiendo del interés de cada uno de los casos. Y finalmente la posibilidad de hacer este análisis familiar de variantes en el caso de que se cuente una muestra del padre y la madre, además del probando. Entonces, en cuanto a los paneles virtuales, en cuanto a uno de estos filtros que mencionaba en la diapositiva previa, uno puede, de los 4.490 genes que tengo disponibles en el Clinical Exome Solution, por ejemplo, yo puedo restringir el análisis a un subset específico de genes para no analizar todos los genes simultáneamente. Si el médico tratante tiene sospecha de algún síndrome en particular, de algún problema en particular, uno puede empezar por ahí y restringir el análisis a un grupo de genes. Tengo la posibilidad de utilizar el Human Phenotype Ontology Browser, en el cual yo simplemente capturo el nombre de la enfermedad o el nombre de un fenotipo asociado a la enfermedad y el sistema me va a regresar todos los genes que en la literatura están asociados
a esa patología o a ese fenotipo, y yo puedo restringir entonces mi análisis a ese grupo de genes. Eso es nada más una manera en la que me enseñe las variantes de esos genes, pero yo retengo el resto de la información que arrojó el ensayo. La posibilidad de hacer estos filtros personalizados. Con estos filtros personalizados yo puedo filtrar y priorizar mis variantes considerando, por ejemplo, las bases de datos públicas, cuál es la frecuencia poblacional que está asociada a cada uno de estas variantes encontradas. Yo puedo utilizar la coding consequence, si es un missense, si es un stop codon, si es la consecuencia que tenga mi variante. Yo voy a poder utilizar esa característica para filtrar. Puedo utilizar un sinfín de variables y eso es de manera completamente personalizable para ir priorizando mis variantes y teniendo un número manejable de variantes y no tener que analizar 30.000 variantes que arroja el sistema. El sistema de clasificación dual que ofrece nuestra plataforma es, por un lado, el ACMG Score, que es calculado basándose en los 28 criterios que recomienda el ACMG para determinar la patogenicidad de las variantes. De esos 28 criterios, 13 están automatizados y inmediatamente tiene esa información el software. Los otros 15 los pueden ustedes introducir de manera manual, no hay manera de que el software lo sepa a priori. Pueden ser cosas como, por ejemplo, si es una mutación de novo, para lo que necesitaría tener analizados al papá y a la mamá también del probando, o historial clínico. Entonces eso lo pueden ir ustedes capturando manualmente esos 15 criterios, y el sistema recalcula automáticamente cada vez que ustedes introducen uno de estos criterios para dar un ACMG score. Adicionalmente a eso tenemos este SOFIA score, es una cosa similar. Tenemos que las variantes se clasifican como A, B, C o D, que equivalen a altamente patogénica, probablemente patogénica, una VUS y variantes probablemente benignas. Esto, entre otras cosas, utiliza la inteligencia artificial de nuestro software. Cada vez que un miembro de la comunidad de SOFIA Genetics dice que una variante es o no patogénica, eso ayuda para entrenar al sistema y lo va haciendo cada vez más robusto en las predicciones que hacen. Entonces, claramente esto no sustituye a tener un genetista entrenado haciendo la interpretación, pero definitivamente es una herramienta que le va a facilitar el trabajo a esa persona llevando a cabo la interpretación. Aquí está lo del ACMG y sus 28 criterios. No me voy a meter en detalles, ustedes conocen bien esto, pero insisto, 15 son llenados automáticamente al momento de identificar la variante, y el resto necesitan ustedes introducirlos manualmente o no, no es necesario introducirlos para poder, digamos, completar ese análisis y tener un score por ACMG más preciso. Y finalmente, el Familial Variant Analysis. Dependiendo de la enfermedad, entre el 18 y el 70% de los desórdenes genéticos que son diagnosticados son causados por variantes de novo, ¿no? Entonces ahí otra vez, el que yo pueda seleccionar esta opción y filtrar las variantes en caso de que tenga la información del padre y la madre, y tener exclusivamente las variantes que son de novo, eso me va a ayudar a reducir el número de variantes que necesito analizar, ¿no? Y mejorar las posibilidades de diagnóstico. No es el único patrón de herencia que puede analizar SOFIA y nuestra plataforma de SOFIA. Puedo ver también autosómicos recesivos, ¿no? Donde, por ejemplo, tanto el papá como la mamá son heterocigotos para una variante, para la misma variante. Los dos heredan esa variante patogénica, y el probando ya es homocigoto entonces, y va a presentar el fenotipo, va a presentar. Claro que también podría tener variantes distintas en el mismo gen, ¿no? Otra vez, son heterocigotos para cada una de esas variantes, el papá y la mamá, y el hijo hereda las dos variantes, que aunque no son la misma variante, afectan el mismo gen, generando lo que determinamos un heterocigoto compuesto. Entonces yo le puedo pedir otra vez al sistema, muéstrame las variantes que siguen este patrón de herencia específicamente, y me va a filtrar solamente esas variantes. Y mismo asunto con estos otros dos, ¿no? Autosómicos dominantes, solo uno de los dos tiene la variante, o alguna variante ligada al cromosoma X.
Ok, entonces esas son las herramientas que tiene nuestra plataforma. Lo único que me resta recordarles es que cada vez que un laboratorio, que una institución empieza a trabajar con nosotros, con Sofía Genetics, se vuelve parte de nuestra comunidad y por un lado se va a beneficiar de toda esa inteligencia artificial que ha utilizado datos generados por tantas instituciones a lo largo del mundo y por otro lado va a contribuir también a hacer más fuertes esos algoritmos con los datos con los que esté contribuyendo. Los datos, a pesar de que se utilizan y se benefician todos los miembros, son compartidos de manera segura, respetando la privacidad. Ustedes saben, eso es algo que nos tomamos muy en serio en Sofía Genetics. Entonces, pues sí, definitivamente nos interesa mucho ir acrecentando nuestra comunidad y mejorando lo que podemos ofrecerle a los pacientes en cuanto a generación de datos y análisis de resultados. Listo. Podemos tomar preguntas si queda todavía suficiente tiempo, Julieta. Bueno, muchas gracias, Ari. Quedan unos minutos y hay algunas preguntas. No sé si querés cerrar la presentación y abrir tu cámara para que te puedan ver por ahí. Más práctico, me parece, ¿no? Claro que sí. Yo también voy a abrir el mío por las dudas. O dejar de compartir por ahí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, te leo las preguntas que había acá. Espera, déjame ver a dónde hemos llegado. 40 preguntas en el chat. No, pero algunas ya las respondimos. Acá preguntan, con un cartucho B3 para 4 pacientes, ¿qué cobertura tendría? Entiendo que un cartucho B3 para 4 pacientes en un MySeq, se están refiriendo, entiendo que se pueden correr del exoma clínico 4 muestras, ¿no? Correcto. Entonces, la cobertura que vamos a obtener es esencialmente la misma, independientemente de las alternativas que utilicemos. Por eso lo que está cambiando es el número de muestras asociados a cada una de las plataformas, y justamente es para eso, para poder mantenerlo. Lo que obtenemos de manera general en esas condiciones, en una buena corrida, debería de ser que más del 96% de las regiones de interés tengan una cobertura mínima de 50 por o más. Ok, perfecto. Acá preguntan, la cantidad de muestras que se pueden procesar por cartucho que comentaron anteriormente para cada kit de captura, ¿qué cobertura mediana consideraba? Ok, si recuerdan lo que estábamos viendo es que cerca del 96-98% de las regiones de interés estaban por encima de la quinta parte de la cobertura mediana. Entonces, si mi umbral es 50 por, 5 veces eso, para tener la cobertura mediana debe ser alrededor de 250 por lo que estamos obteniendo. Entonces, 250 por, y eso me asegura que el 98% de mis regiones de interés esté por encima de la quinta parte, que es 50 por. Perfecto. Acá preguntan algo, bueno, similar al anterior, me parece, porque dice, si se corriera un exoma clínico con MySeq con 4 pacientes, ¿qué cobertura tendríamos y qué costo aproximado en dólares acá? Acá es en Argentina, ¿no? Porque es de Argentina. Bueno, si querés comentar sobre la cobertura, pero creo que es lo mismo que ya dijiste en la pregunta anterior, ¿no? Efectivamente. Y el costo después, Pablo, te contactamos para verlo. Es justo una persona del Hospital Garrahan que está consultando. Así que no hay problema. Después preguntan, ¿es válido correlacionar frecuencias alélicas como se muestra en Germinal, que las frecuencias se agrupan solo alrededor de 50 y 100%? No estoy seguro de entender Yo la no entiendo muy pregunta. bien la pregunta. Heidi, ¿querés aclarar un poco? Me parece que vos tenés la capacidad de no se escucha nada. Creo que el sonido está muy distorsionado. No se escucha nada, Heidi. Hay mucho ruido de donde estás, ¿eh? Bueno, voy a intentar responder lo que entiendo más o menos de la pregunta. Biológicamente es lo esperado, ¿cierto? Para una variante de línea germinal voy a tener o un heterocigoto o un homocigoto, entonces mi fracción alélica va a ser del 50 o del 100%. Si eso varía un poco en los resultados que estamos viendo, normalmente puede ser no porque haya una fracción alélica distinta, sino porque a lo mejor en algunos casos, qué sé yo, está descrito que la sonda, por ejemplo, tiende a capturar de manera más eficiente el alelo de referencia comparado con el alelo
alternativo. Entonces, si la captura tiene un pequeño sesgo en ese sentido, pues voy a ver un poquito más de lecturas del alelo de referencia con respecto al alelo alternativo, y eso no quiere decir que no sea un heterocigoto perfecto, sino simplemente que ese bias, ese sesgo, pues me está modificando un poquito, y ya en lugar de darme 50%, me da 35%, 40%. Pero si ustedes vieron, mientras mejor esté diseñado un panel, menos va a ser esa variabilidad asociada al sesgo de captura. Y es una de las cosas que le ofrecemos a los usuarios, claro, ese buen diseño de las ondas. Perfecto. Acá preguntan, ¿la sensibilidad y especificidad para detectar CNVs es la misma que la de MLPA? Y en principio utilizamos MLPA para hacer la validación de estos, de este módulo de análisis, y pudimos detectar no tuvimos falsos negativos, ¿no? Todas las muestras que estaban confirmadas con un CNV confirmado por MLPA fueron susceptibles de ser encontradas con este sistema. Ok. Acá preguntan, ¿comercializan todo el combo o es posible comprar solo los kits de captura? Esto lo puedo responder yo si querés. En realidad, cuando nos referimos a las soluciones de tipo bundle de SOPHiA GENETICS, se provee, digamos, todo lo que es necesario para la preparación de las bibliotecas, todo lo que es necesario para el library prep, y por separado, digamos, dependiendo del equipo donde lo vayan a correr, el kit de secuenciación. Eso incluye el análisis bioinformático y el acceso a la plataforma de SOPHiA para hacer el análisis y la interpretación de los resultados, si se refiere a eso la pregunta. Es decir, está incluido en el precio, no es que tiene un precio diferente si uno compra solo la preparación de librerías, ¿sí? O sea, es como un bundle. Acá preguntan si el exoma clínico sería compatible para el estudio de cáncer. El exoma clínico, hay definitivamente varios genes que están involucrados en distintos tipos de cáncer. Entonces, sí, en principio se podría utilizar el exoma clínico para, entre otras cosas, poder ver síndromes hereditarios específicamente de cáncer, ¿no? Lynch syndrome, por ejemplo, HPOC, Hereditary Ovary and Breast Cancer. Entonces, estos síndromes hereditarios sí están incluidos esos genes en el exoma clínico y se podrían analizar específicamente, aparte del resto de los genes que están ahí disponibles. Perfecto. Déjame ver. Esta era la última pregunta. Después, algo más. Muchas gracias, Ari. No, varios preguntaban si, algunos tuvieron que salir antes y preguntaban si podían después terminar de ver el seminario. Les comento que el seminario fue grabado y nosotros después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y a todas las personas que se inscribieron les vamos a mandar el link para que tengan acceso a cómo llegar a la ruta de donde está grabado el seminario. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Ari. No sé si hay alguna pregunta más o si alguien quiere preguntar en forma oral algo o hacer algún comentario. Bueno, si no es así, de mi parte les agradecemos muchísimo y les comento que la semana que viene va a haber otro seminario, va a salir el news de invitación mañana, así que bueno, si en el caso de que les interese el tema, los invitamos nuevamente a conectarse y a participar del mismo, y les agradecemos muchísimo la participación, así que muchas gracias a todos y los despido. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.